La Semana Santa continúa en el programa y continúa ofreciéndonos la belleza y la armonía y el sentimiento que tienen y tuvieron las grandes esculturas del barroco. En el programa anterior nosotros habíamos manifestado cómo era la imaginería barroca de la escuela castellana. Hoy vamos a hablar de la imaginería barroca de la escuela andaluza en los siglos de oro. Cuando pensamos en la imaginería, estamos pensando en una especialidad de la escultura, tanto castellana como andaluza, que manifiesta lo más bonito y noble que puede haber en una Semana Santa. Presenta la religiosidad, presenta a la vez lo armónico que es el conjunto escultórico y presenta, cómo no, el acto litúrgico. Pues con esta idea vamos a iniciar hoy el programa Huellas de nuestro tiempo con este título: La imaginería andaluza en los siglos de oro. La imaginería andaluza de los siglos de oro, desde el siglo XVI, XVII y XVIII, va a ser el contenido del programa de hoy. La imaginería manifiesta el realismo. La imaginería existió en la época barroca porque la Semana Santa es como el gran teatro callejero cuando salen las imágenes en procesión. Hoy vamos a exponer los personajes, artistas, escultores, casi diríamos arquitectos de la pintura. Vamos a exponer no solamente las grandes figuras, sino también las grandes obras artísticas de cada uno de ellos. Va a exponer el tema, por segundo día consecutivo, don José María Gómez Gómez, conocido de todos ustedes, de todos los telespectadores, pero siempre recordamos sus datos. Es catedrático de literatura, de enseñanza media, jubilado, gran poeta, es un gran investigador, gran conocedor de la historia y de la literatura española y por supuesto también de la historia y literatura castellana y, cómo no, de nuestra región. Don José María Gómez es un gran catedrático, para mí mejor poeta, porque gracias a él transmite el saber, pero el saber hecho poesía llega más, se enjuicia mejor y además cala más en este señorío que puede tener la poesía cuando explica una obra de arte. Así que, amigos, con ustedes hoy expone nuevamente don José María Gómez Gómez la imaginería andaluza de los siglos de oro. José María, nuevamente la bienvenida al programa. Y siempre digo lo mismo, pero esta es una bienvenida para mí sentida, agradecida y, por supuesto, ensalzada porque ensalza el programa.
Así que, José María, bienvenido. Gracias, Andrés. A tu disposición siempre y a la de nuestros telespectadores, en este caso, para ilustrar con mis humildes pero ambiciosos versos la belleza de la imaginería andaluza de los siglos de oro. Pues vamos a empezar con esa idea que acabas de exponer. ¿Cuáles son las notas características que tiene, aunque tanto la castellana como la andaluza van, diríamos, arropados por un mismo sentimiento y una misma emoción, pero cuáles son las notas que caracterizan a la imaginería andaluza y que la distingue a la vez de la castellana? Primera cuestión obligada. Lógicamente, ambas manifestaciones estéticas de la imaginería de los siglos de oro tienen como característica fundamental el realismo. Ya dijimos que en la escuela castellana ese realismo se acentúa hacia un mayor patetismo y expresionismo, mientras que en la escultura andaluza esa teatralidad o esa expresividad se consigue más en la parafernalia de las grandes procesiones. Ahí estamos contemplando la procesión del cautivo en Málaga, que lleva pues hasta 50.000 penitentes. En la ocasión en que yo la contemplé, que estaba siendo radiada por Carlos Herrera. Desde luego, impresionante es la Madrugá en Sevilla, y ahí estamos contemplando a la Macarena, en una procesión en la que entre unas cosas y otras se habla de que a veces participan casi 1 millón de personas, se presentan en Sevilla en esa Madrugá, ¿verdad? Pero fijémonos aquí la serenidad en este Cristo de la Clemencia de Montañés. No tiene ya nada que ver, es realista, pero no tiene nada que ver con los Cristos que vimos en la escuela castellana. Lógicamente sangra por la corona de espinas, pero unos hilitos, los mínimos, para mostrar ese realismo, pero sin exagerar los rasgos. Hay una gran serenidad en este ecce homo atado a la columna de Alonso Cano. Lo mismo, vemos los cuerpos limpios, la mirada pues muy serena, esa serenidad, esa incluso dulzura. Bueno, aquí tenemos al Jesús de la Pasión también de Montañés, y vemos que hay unos hilitos de sangre, pero no se acentúa tanto. Es un realismo más atemperado, menos efectista que el realismo exagerado de la escuela castellana. Alguien habla en algunos casos de cierto edulcoramiento. No creo que esté edulcoradas esas imágenes. Tienen también su patetismo, en este caso que estamos viendo el Cristo de la Expiración, llamado el Cachorro, de Triana. Vemos también que bueno, pues se mantiene ese afán de cierta serenidad, equilibrio dentro del realismo y de la exposición realista. Sin embargo, al contemplar, por ejemplo, las vírgenes, en las que solo se tallan los rostros y las manos, vemos que hay una mayor parafernalia y una mayor teatralidad en su presentación. Fijémonos aquí, por supuesto, en esto no tiene comparación la escuela castellana con la andaluza. La escuela andaluza es una maravilla de coronas riquísimas, de oro o de plata sobredorada, unos bordados maravillosos, unos mantos y unos tejidos y vestes de las vírgenes, pues que son verdaderamente impresionantes. A veces se pierden en toda esa parafernalia teatral en que se montan los besamanos. Creo que qué bordado tan impresionante, en oro, la carnosidad de esos candelieri, de esos acantos en los que parece que se tiene horror al vacío, el horror vacui, todo había que rellenarlo, los mantos, también los mantos de los nazarenos, los mantos de las vírgenes, las coronas,
y vemos cómo pues, las iglesias, las capillas, se transforman en un teatro de la fe, porque así podríamos definir quizá la Semana Santa andaluza. Toda la Semana Santa, en el fondo, un poco lo es, pero sobre todo la Semana Santa andaluza es toda una manifestación teatral, orgullosamente teatral. El pueblo se siente orgulloso de hacerlo y de acompañar en esa manifestación de la fe. José María, yo te he escuchado muchas veces cuando comentamos, tú y yo, sobre la poesía, sobre la belleza, que la belleza es un camino hacia Dios. Y a mí se me ha quedado grabado muchas veces este tipo de expresiones que tú me comentas, porque es de una riqueza emotiva, afectiva, es de una sensibilidad que casi podríamos decir y que mueve al éxtasis, esa sensibilidad, esa belleza, camino hacia Dios. Ese camino hacia Dios se expresa en todo este grupo de figuras, de imágenes, de carrozas, de mantos, de coronas que tú nos has expuesto anteriormente. Indudablemente. La belleza artística, la belleza poética de la imaginería, tanto castellana como andaluza de los siglos de oro, es un camino hacia Dios. Es lo que Benedicto XVI llamaba la via pulcritudinis, la vía para llegar a Dios a través de la belleza, de la contemplación de la belleza. Como Santo Tomás nos habló de la vía cosmológica, que la contemplación del cosmos, de su grandiosidad físico-matemática y científica, nos lleva a la necesidad de una mente perfecta, que es la de Dios. Como también Santo Tomás nos habla de la vía ética, que la imperfección de las acciones humanas, tantos canallas que pasan de este mundo sin ser castigados, tantos inocentes que sufren incomprensiblemente, es necesaria la existencia de Dios para que reparta la justicia eterna, para que reparta y se reconozca el bien, la importancia del bien y del mal. Pues también está la vía pulcritudinis, el camino de la belleza. La contemplación de estas bellezas de nuestras imágenes nos llevan a Dios, pueden llevarnos a Dios. Cada uno tenemos un camino para llegar a Dios. Qué duda cabe que el nuestro, que el mío, uno de los fundamentales, como decía también Chateaubriand en Le génie du christianisme, el genio del cristianismo, es la belleza. Y así lo interpreto, que lo sintió también Martínez Montañés. He aquí cómo he visto yo en Montañés esa expresión de la vía pulcritudinis, de la imaginería como un camino hacia Dios. Pues Dios es la belleza y la bondad, y la naturaleza es el espejo. El arte debe ser su fiel reflejo, el equilibrio y la serenidad. Tal fue el logos divino que guiaba la gubia y el buril de Montañés, la llama que su espíritu inflamaba. Es el arte la copia y el embés, la forma efímera, la frágil sombra que proyecta la idea imaginada, pero en su esencia eterna religada, prodigio de creación que nos asombra. Así explicó Platón su ardiente estética. Crear es un proceso minucioso, una tarea enigmática y mimética, un fuego irresistible y misterioso. Lo supo Montañés. Fue en su taller mística teología su quehacer. Crear es descubrir la verdadera luz de Dios que se esconde en la madera. José María, hay una obra de Martínez Montañés, primer escultor que tratamos en el programa hoy. Yo cuando leo y escucho algo,
de este tipo de personajes, no sé si son escultores, pintores. ¿Qué ocurre? Y aunque sea un paréntesis, antes que nos hables de ese Jesús de la Pasión que tanto te agrada y que tienes un soneto a él, ¿qué ocurre en este tipo de escuelas? Porque del mismo escultor no sale todo. Es un trabajo de equipo. ¿Cómo podrías explicarnos esto, José María? Efectivamente, la proliferación de la demanda de obras fue tan abundante que los escultores pues no llegaban a dar abasto de todas las peticiones que tenían. Ya pasó con el Greco, contemporáneo de Montañés, ¿verdad? Tuvieron que montar su taller, un taller donde discípulos, aprendices, en muchos casos luego fueron consumados escultores, por ejemplo, de Montañés, discípulo, aprendiz, fue Juan de Mesa, que para muchos es tan grande o más que el propio Montañés, ¿no? Luego después, porque la gloria máxima de la escultura andaluza se la reparten los dos, Montañés y Juan de Mesa. Yo para mí Montañés, quizá por ser el maestro, ¿verdad? Lógicamente, y necesitaban además, pues, otros entendidos, técnicos, en la policromía de las imágenes, y el estofado de las imágenes, que era una técnica que también debía aprenderse, que muchos, los escultores la tenían prácticamente todos o casi todos, ¿no? Pero había quien se dedicaba a ello especialmente. Luego podemos tener esculturas que son de determinado autor, pero luego después el estofado o la policromía pues corresponde a otro artista, ¿verdad?, que se dedica a ello. Montañés tiene dos obras maestras incalculables referidas a la Semana Santa. Ya le dedicamos un programa, no vamos a volver, un programa entero con motivo del 450 aniversario de su muerte, ¿verdad? Pero ahora recordamos en dos obras maestras de la Semana Santa sevillana, como es el Cristo de la Clemencia, que se ha conservado en la Catedral de Sevilla, también llamado Cristo de los Cálices, por haber estado en esa sala o en ese espacio donde estaban los cálices, que es el que estamos contemplando en este momento. Como ya recitamos sobre él en su momento, y tenemos otros poemas a los que dedicarnos, pues vamos a dejar de referirnos un poco con su poesía a este magnífico Cristo de la Clemencia, que como vemos es un Cristo sereno, es un Cristo que está agonizando. Se lo encargó el año 1603 el arcipreste de Carmona, se lo encargó, que era Mateo Vázquez de Leca, y el arcediano de Carmona. E incluso pues en el contrato le da las orientaciones para su composición. Sí. Era un teólogo que quería que estuviese agonizando y con la mirada, con los ojos, que se pudiesen contemplar desde abajo el espectador, que le mirase y le mirase fijamente desde cualquier punto que se pusiera, tuviese siempre la mirada de ese Cristo que está expirando todavía y al que aún le falta la lanzada en el corazón. Por eso no es tan sanguinolento ni tan, digamos, trágico como los Cristos castellanos. Pues vamos a ver, José María, al Cristo de la Pasión tú le tienes dedicada una poesía. Ese sí, es muy emotivo. Además es una de las procesiones más esperadas también en la Semana Santa de Sevilla, Jesús de la Pasión. Fue un encargo del prioste de la cofradía, y se cuenta que lo que ahora voy a recitar en el poema, y lo podemos observar, se fecha hacia 1610, 1615. Como vemos, es rigurosamente contemporáneo del Greco, ¿verdad? Y su escultura, pues así también tildada de manierista, un manierismo
pre-barroco, yo creo que ya prácticamente se le podemos llamar barroco. Ahí tenemos a Jesús de la Pasión. ¡Oh Dios! Solo le falta la palabra, exclamó el prioste de la cofradía, contemplando la impávida agonía del nazareno y la perfecta labra de un rostro y unos ojos que reflejan la cruel congoja que en el alma escarba, la bífida burbuja de la barba, las sangrientas espinas que no cejan, la huesuda caricia de las manos que sostienen la cruz, que representa el dolor de todos los humanos, la aceptación que en su mirada alienta. Cuentan que cada año en la portada del templo Montañés se arrodillaba para verle salir en procesión, y ante la multitud allí agolpada, al contemplarlo, el escultor lloraba, y lloraba Jesús de la Pasión. Un gran discípulo de Martínez Montañés, ya lo ha citado anteriormente, Juan de Mesa. Gran discípulo, pero tú decías que podía haber superado en algunos momentos al propio maestro. Cordobés que va a Sevilla, aprende en Sevilla, se afianca en Sevilla. Es el gran discípulo. Pero ¿cómo José María ha interpretado el trabajo de este discípulo de Montañés? Bueno, ya Juan de Mesa ya indiscutiblemente es barroco. Acentúa más los rasgos barrocos. Es decir, la serenidad de Montañés se transforma ya en mayor angustia en los rasgos de sus personajes, de sus Cristos. Ahí le tenemos ante el monumento, simulando, el monumento que refleja el momento en que está tallando la obra más famosa suya, que es llamado el Dios de Sevilla, ¿verdad? Que es Jesús del Gran Poder. Estamos ciñéndonos a los grandes autores. Sí, sí. No nos entretenemos más en Alonso Cano, ni vamos a hablar de Pedro Roldán, o de su hija, la Roldana, que fue muy importante, incluso del malagueño, de Pedro de Mena, que el Cristo de la Buena Muerte, tan famoso, de la Legión. No podemos ceñirnos a ellos. Vamos con Juan de Mesa, el Cristo de la Buena Muerte. Este es el de Juan de Mesa, no el de Pedro de Mena, sí, que se destruyó y por eso no hablamos de él. Este es el Cristo de la Buena Muerte de Juan de Mesa. Ahí vemos ya más trágicos estos Cristos, como este Cristo de la Misericordia de Osuna, y no digamos este, que quizás sea su mejor crucificado, el Cristo del Amor. Juan de Mesa es el escultor barroco por antonomasia ya de la escultura andaluza, pero nos ha dejado sobre todo, y es el que nos podemos detener un poco más, tenemos que pasar sobre ascuas, sobre todos ellos, el Gran Poder, Jesús del Gran Poder, que es otro nazareno, y que es, cuando lo veamos, bueno, pues se parece a nuestro Padre Jesús de la Pasión de Montañés. Sí, serían dos hermanos, no gemelos, uno más sereno, quizá el Jesús de la Pasión, y otro poco más enjuto y más trágico, que es el Gran Poder, al cual le puedo dedicar estos versos. Con caricias de gubia, Juan de Mesa el cedro fue dejando estremecido, labrando celestial en su latido la levedad del alma que no pesa. Así surgió ese rostro renegrido, la corona de espinas que no cesa, cruda, clavando el cráneo compungido, y esa espina en la ciega ceja impresa. Las fraternales manos enervadas
que no pueden asirse del madero, abiertas en tensión y laceradas. ¡Qué emoción contemplarte! Mañanero resplandor que en el Viernes Santo brilla, Señor del gran poder, Dios de Sevilla. José María, llegamos a la mitad del programa, dejamos ahí la poesía, pero la retomamos después de un pequeño descanso. También a ustedes, amigos, estamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, hoy con la Escuela de Imaginería Andaluza. Y un descanso muy breve y seguimos con ustedes porque vale la pena escuchar a don José María Gómez Gómez. Seguimos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos con la imaginería andaluza de los siglos de oro. Sigue en el programa con nosotros don José María Gómez Gómez, catedrático, poeta, que en la primera parte del programa nos haya acompañado su poesía a Montañés, Juan de Mesa, pero hay algo que nos llama mucho la atención, José María. Cuando pensamos en Sevilla, pensamos en el cachorro. Llamar un Cristo cachorro no es llamativo, no encuentro el término para definir o por lo menos denominar. ¿Cuál es la leyenda? Si es que tiene leyenda. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué? Ahí queda la pregunta, ¿por qué? El cachorro es una de las grandes esculturas de la imaginería andaluza y, bueno, es considerado el último gran crucificado de la escuela sevillana. Se encargó en 1682 y parece que hasta 7 años después no estaba terminado, 1689. Se dice que su autor, Francisco Ruiz Gijón, no acababa de encontrar el rostro, la expresión de ese Cristo expirante, porque es el Cristo de la expiración. Él lo que labró fue el Cristo de la expiración. Luego el pueblo sevillano le llamó cachorro, y que por pertenecer al barrio de Triana, se conoce como el cachorro de Triana. Yo le dedico estos versos. Cuentan que cuando Ruiz Gijón tallaba el Santo Cristo de la expiración, no encontraba la agónica expresión que su audaz escultura precisaba. Una noche, cruzando pensativo la oscuridad cruel de la herrería, pudo observar en un rincón furtivo a un gitano con muecas de agonía. Cachorro motejaban al gitano las gentes de aquel barrio sevillano. Ruiz Gijón, con furor irreprimible, como quien libra una crucial batalla, tomó la gubia y se aplicó a la talla para labrar el rictus imposible. Con asombro observó que de los yertos huecos de la madera desafiante surgía el rostro enjuto y expirante, los agrietados labios entreabiertos, sudoroso cabello ensangrentado, tez espantosamente renegrida, ojos crispados con la luz herida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando en la noche de hosco escalofrío
de un Viernes Santo, contempló Sevilla aquella espeluznante maravilla de su Dios expirando junto al río, «Cachorro», gritó el puente de Triana. «Cachorro», la honda luna sevillana. Nos deja sin respiración, José María, pero vamos a seguir. Si grandes son las tallas policromadas de Cristo, grande es también la belleza de la Virgen María. Muchas hay, pero a todas no le vamos a poder dedicar el tiempo. Sin embargo, vamos a elegir. Empecemos, José María, ¿por cuál de ellas? Vamos a escoger, ya que estamos escogiendo en general las imágenes señeras, simbólicas de la Semana Santa de Andalucía, entre las vírgenes descuella la Macarena. La verdad es que las vírgenes se parecen todas mucho, las vírgenes sevillanas. Solo un especialista o alguien que se entretiene bueno, pues con más curiosidad puede observar las diferencias entre unas y otras, porque son imágenes para vestir. Tienen un rostro todas muy compungido entre el dolor y el asombro, el perdón, la admiración. Todas están vestidas de forma impresionante, porque son imágenes para eso, para vestir. Van portadas, protegidas por unos palios maravillosos, riquísimos. Aquí estamos viendo otra vez a nuestra Macarena, y todas ellas pues tienen un evidente parecido. Las coronas con que se adorna su cabeza, los mantos, ahí la tenemos a la Virgen de la Macarena, la parafernalia teatral en que se transforman sus capillas, en un gran teatro de la fe, del amor, se transforman sus capillas, sus iglesias. Y ahí la tenemos a la Macarena vestida con ese manto camaronero, como le llaman, porque tiene un tejidillo y una red parecida a la que utilizaban los pescadores para pescar los camarones, y el pueblo le llamó el camaronero a ese impresionante. Fíjate que, fijémonos en estas imágenes, qué teatralidad tan magnífica, tan impresionante. Ahí le tenemos esta, que es la mejor foto en que se puede admirar el camaronero de la... y las cinco... estas 5 esmeraldas maravillosas que tiene en su pechera la Virgen, y que son regalo, en este caso, del torero Joselito el Gallo. Lo mismo que el camaronero y la corona fueron bordadas por Rodríguez Ojeda. Ahí tenemos, con qué bien se ven las mariquillas. Las 5 mariquillas. Exactamente. Que como se mueven al paso parece que la Virgen va respirando, porque están ahí suspendidas y se van moviendo según discurre el paso. Bien, conocemos quién hizo el manto, conocemos quién obsequió los dos grandes cofrades simbólicos de la Macarena, como son el gran bordador, el más famoso que ha habido en Sevilla y en España, Rodríguez Ojeda, y el gran torero, el más grande que ha habido en España, Joselito el Gallo. Pero, ¿quién labró el rostro y las manos? Sabemos que fue Rodríguez Ojeda quien el manto bordó, camaronero, y quien el oro y plata lisonjero de la corona y su luciente rueda. Sabemos que José las mariquillas puso en su pecho, y las redondas perlas que suaves resbalan sobre las mejillas, y que nunca el espada pudo verlas. Pero nada sabemos de la mano que modeló su rostro estremecido, tal vez porque Dios hubo decidido que no fuera su autor un simple humano. Se me antoja que en la íntima dulzura
y el asombro sincero de los ojos, quiso Dios que luciera su hermosura, ante la que lo humano son despojos. La mente que soñó la Macarena fue la de un ángel que bajó a Sevilla y labró la doliente maravilla del dulce rostro y su infinita pena. Eso dicen los sevillanos, que Sí. dicen, ¿quién esculpió la Macarena? Bueno, unos dicen que Juan de Mesa, otros dicen que Ruiz Gijón, el del cachorro, no, dicen los andaluces, a la Macarena la labraron los ángeles. Sí. No le ponemos nombre, es mejor, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues vamos a salir de Sevilla y aunque sea por poco tiempo, porque no podemos hacer todo un recorrido por Andalucía, pero sí vamos a ir a Granada porque nos llama la atención el Sacromonte, nos llama la atención el Cristo de los Gitanos, nos llama la atención los versos de Antonio Machado, nos llama la atención la saeta, la canción de Juan Manuel Serrat, el Cristo de los Gitanos. José María, ¿qué te inspira ese Cristo? Primero decir, Vamos a situarnos claro, en el Sacromonte, en la abadía del Sacromonte, o en las cuestas, sí, porque la gran procesión es la subida desde Granada, la subida hasta el Sacromonte, ¿verdad?, de la imagen del Cristo de la Consolación, que ese es el Cristo que labró José Risueño, que es su autor, entre los años, hacia el año 1695, ya a finales del siglo XVII, este Cristo granadino, ¿verdad?, que se llama así Cristo de los Gitanos, porque lo tomaron con gran cariño los gitanos del Sacromonte, lugar sagrado para los gitanos, y allí se conserva y se venera en la abadía. Quiero dedicarle estos versos. Machado recogió una de las saetas que le cantaban los gitanos cuando le subían. ¿Quién tuviera una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Qué bonito. Después le compuso un poema. Y yo lo rememoro de esta manera. Verte en la larga noche de Granada, verte también al clarear el día. ¿Qué más puede desear el alma mía en tu contemplación transfigurada? Verte en la cuesta del Chapiz, la herida de tu pecho sangrando en el recinto del Albaicín y su hosco laberinto, sereno y muerto para darnos vida. La Alhambra es tu paisaje y tu horizonte. Atrás quedan crujiendo las hogueras, las zambras y las palmas bullangueras de los gitanos de tu Sacromonte. Y tú sigues subiendo majestuoso, Dios hombre que labró como en un sueño la ardiente gubia de José Risueño, velazqueño en lo místico y lo hermoso. Verte subir al Gólgota imposible de tu abadía mientras amanece y tu crucificada sombra crece, armónica, perfecta, irrepetible, enmarcada en el puro azul del cielo, desde donde derramas tu consuelo. Hemos escuchado la saeta de Antonio Machado. Quien pueda leerlo verá, por supuesto, el poeta lleva la obra a un gran misticismo
es como si realmente estuvieras, cuando se lee la saeta, Sí. estuvieras escuchando la exposición, ¿verdad? La música, Sí. el momento. Sí, Es como- Serrat hizo una versión extraordinaria que luego pues las bandas de música la han adaptado, como hemos estado escuchando en esta versión que sonaba mientras yo leía mis versos, ¿verdad? Machado expresó en esa saeta que no podemos quedarnos en la muerte de Cristo, que a él lo que le interesa fundamentalmente es el Cristo que anduvo sobre la mar, porque la mar en Machado es la nada, es un símbolo de la nada, el que anduvo y se sobrepuso a la nada, el que resucitó, el que es la vida y el esplendor, porque todo el sentido de la Semana Santa alcanza su plenitud en la resurrección, en la vida. Machado dice que no puede quedarse en ese Jesús del madero, en ese Jesús que muere, porque entonces, como dice San Pablo, seríamos los más tristes y pobres de los hombres. Cristo resucitó, Cristo anduvo sobre la mar, Cristo se sobrepuso a la nada. Y ese es el mensaje que Machado expresa en ese magnífico poema, que yo he rememorizado, en este caso, haciendo homenaje a la procesión que va desde Granada por la cuesta del Chapiz hasta el Sacromonte. Bien, estamos en la última parte del programa. No podemos ni escuchar tanta poesía, ni ver tanta imagen, porque es para estar muchos días haciendo programas. Pero vamos a irnos, aunque sea despegándonos un poco de Andalucía a Murcia. No tenemos más remedio que citar a Salzillo. Es una escuela sevillana, es una escuela castellana. ¿Qué tiene de común con ellas o qué tiene distinto? ¿Escuela distinta? ¿Cómo planteamos esta cuestión que yo te estoy preguntando? Efectivamente, la imaginería de Salzillo pues es muy representativa de lo que es su propia tierra, de lo que es Murcia. Es castellana y es andaluza. También participa de ambas tendencias estéticas, aunque él crea su propia manera ya en pleno siglo XVIII. Sobre todo, pues esa dulzura de sus imágenes que no tiene parangón. Las que hace para vestir no son tan lujosas ni tan, digamos, ostentosas como son las imágenes andaluzas. Luego tienen también el movimiento y la tersura de las imágenes castellanas. Francisco de Salzillo es único porque además pues, le viene una tradición napolitana, muy italiana, muy fresca, muy juvenil, como se demuestra sobre todo en su famoso Belén, que él, como hijo que es de napolitano, aunque él ya nació en Murcia, pero por supuesto tiene toda esa cultura y toda esa herencia por parte de su padre, que además pues hace que las vestimentas de los personajes no sean tan de época, no se busquen tanto a lo hebreo como se practica en la escuela, por ejemplo, castellana, sino que es bueno, más de su época. Los mantos que viste vírgenes suyos como la Dolorosa, o los ropajes que él simula y labra en la Verónica, ¿no? O en Cristo, no se busca tanto la época. José María, sí. Podríamos decir que es como el villano en su rincón, un hombre escultor feliz en su rincón. Sí, muy feliz en su rincón, pero bueno fue villano, ¿no? Pero fue un hombre de cierta importancia y ¿no? muy... ahí tenemos una imagen suya. Sí, exactamente. Fue un gran profesor de escultura y bueno, un hombre muy respetado y muy admirado en su época. Precisamente la cofradía del Nazareno
para la que labró los 8 pasos de los que vamos a hablar en este momento, pues le nombró, era él también, cofrade de esa cofradía, con ocasión de hacer una preciosa iglesia, la cofradía para sí misma, le pidió esos 8 pasos que son los que vamos a hablar ahora. Podríamos hablar de otros muchos. Bien. Porque se conservan, ¿no? Y entonces, ahora esa iglesia está convertida en museo, y allí se conservan. Ahí le tenemos, esa iglesia, museo de Saltillo, que todo hombre amante de la imaginería debe visitar, y del arte. Queremos rendir este homenaje a esos pasos de Saltillo que salen en esta procesión del Nazareno y que él elaboró para esa cofradía. Este español de origen napolitano unió el arte andaluz y el castellano. Hombre muy religioso, fiel y sincero, entró en la cofradía del Nazareno. Para esta cofradía labró 8 pasos, que hoy son el orgullo de los murcianos. Los pasos que custodian en su museo. ¡Qué gozo contemplarlos! ¿A cuál más bello? Pero, ea, que ya sale la última cena. Jesús y los apóstoles. Divina escena. Con tallas de madera policromada en torno de una enhiesta mesa ovalada. Reparad en los rostros, los ademanes, la labra minuciosa de los ropajes. Todo el conjunto gira en torno a Cristo, los rostros y las manos de los discípulos. De manjares, la mesa se muestra ufana, de frutos de la fértil huerta murciana. Paso de la Verónica, mostrando el lienzo y en él la santa faz del Nazareno. ¡Qué mujer tan valiente! ¡Qué noble gesto! En sus manos crispadas exhibe el premio. ¿Y esa mujer quién es? Pálida rosa, las manos suplicantes, mustia la boca, que al cielo eleva su íntima mirada acuosa. La perla de Saltillo, la dolorosa. Detrás viene siguiendo su nuevo hijo, San Juan, el bien amado, de amor herido. ¡Qué prestancia tan noble, tu gesto altivo! Con razón acusándonos del cruel deicidio. Y ya se acerca el paso más hondo y místico, la oración en el huerto de los olivos. Jesús suplica absorto: «Oh Padre mío, aparta de mí el cáliz de mi suplicio». El ángel lo conforta: «Rostro divino». A un lado, los apóstoles yacen dormidos. Paso de la espantosa flagelación. Murcia es un mar de lágrimas, de la emoción. Látigo en mano vienen crueles sayones, desgarrando las carnes del Dios y hombre. Uno, junto a las ropas, ríe y blasfema, mofándose del castigo, saca la lengua. Las almas convulsionan, ya se aproxima el conjunto terrible de la caída. Impávido y fornido, el cireneo con sus brazos sostiene el tosco madero. Un sayón a Jesús tira del pelo y una maza con clavos agita fiero. Otro sujeta a Cristo, hosco y avieso, con la soga de esparto atada al cuello.
Y ahora sí, llega el paso del prendimiento. Dos conjuntos perfectamente simétricos. Jesús y Judas, tallas en un madero, y al lado, en plena lucha, Malco y San Pedro. En Judas y Jesús, traición y beso. En el valiente apóstol, qué duro gesto. Saltillo aquí proclama su arte supremo. El bien y el mal del mundo van paralelos. No sé si es el más grande, el más excelso en la lista de grandes imagineros, pero sé que Saltillo, místico en sueño, es artista inmortal, sublime, inmenso. José María, hemos llegado al final, tristemente, porque nos hemos dejado muchos autores, muchos escultores, muchos pintores, imagineros, pero la muestra me parece a mí que es válida para entender lo que es la Escuela Andaluza de Imaginería. José María, una última pregunta. Sí. ¿Qué decir para terminar el programa? Pues, ¿cómo no va a ser sublime este arte si en todas estas imágenes está influyendo claramente lo divino? El pueblo tiene sensación de que en el cachorro fue Dios quien puso delante de Ruiz Gijón aquel gitano que apodaban el cachorro y que estaba expirando. En la Macarena, qué duda cabe que Dios mandó a los ángeles para que la labraran. Y también en la oración en el huerto de Saltillo, se dice que cuando estaba labrando el rostro de ese ángel, que para muchos es uno de los rostros más perfectos, dulces de la imaginería española, no sabía cómo terminarlo, estaba pesaroso. Y en esa noche, cuando ya estaba cansado, sonó una llamada en el portón de su casa. Allí apareció un pobre mendigo harapiento. Él le hizo pasar, le sentó a su mesa y allí le dio un rico refrigerio para que se hartara de comer, puesto que venía. Y en ese ínterin, Saltillo se quedó dormido del cansancio que tenía. Cuando por la mañana la luz de la ventana le despertaba, vio que ya no estaba el mendigo. Cogió la gubia y se fue otra vez con ímpetu para labrar el rostro del ángel. ¿Cuál no sería su asombro cuando vio que el ángel estaba perfectamente acabado y el rostro estaba maravillosamente modelado, que es el que estamos contemplando en este momento? ¿Quién puede hacer algo más dulce? Es un ángel. ¿Es hombre? ¿Es mujer? No, es un ángel. Es la pureza, es la dulzura, es la serenidad. José María, muchas gracias. Con esa maravillosa idea terminamos el programa. Nos has dado un gran rato. Que Dios también te inspire a ti, como a esos artistas, para poder expresarlo con la palabra armónicamente y bellamente. Así que muchas gracias, José María, y hasta el próximo programa. Siempre. Y también a ustedes, yo siempre les digo, no nos deben dejar. Huellas de nuestro tiempo, todas las semanas está con ustedes, porque un nuevo tema les espera. Hasta el próximo programa, muchas gracias.